necesarios para que el niño o niña desarrolle sus defensas y crezca saludable. Se desarrolla la Semana Nacional de la Lactancia Materna con la intención de promover y apoyar el derecho a la lactancia en Paraguay. La leche materna asegura el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los niños, ya que tienen todos los nutrientes necesarios que brindan beneficios al bebé, tanto en lo inmunológico y lo psicológico. O sea, tiene las proteínas, tiene las grasas, tiene los carbohidratos que necesita. Y la grasa específicamente de la leche materna o los lípidos, le podemos llamar así también, es un tipo de lípido de grasa que no se puede o no se pudo todavía semejar en los laboratorios, ¿verdad? Es una grasa que hace que se recubra la conexión, los cables que están en el cerebro, que serían las neuronas, ¿verdad? Hace que esas neuronas sean recubiertas para que se establezcan realmente las conexiones para el desarrollo del cerebro. En Paraguay, solo 30 de cada 100 niños reciben leche materna en los primeros 6 meses de vida de forma exclusiva. Debido a que se trata de un porcentaje bajo, desde el Ministerio de Salud buscan aumentar este número a través de programas implementados en los hospitales públicos como las salas de lactancia y los bancos de leche. La leche donada pasa por unas pruebas químicas para ser seleccionada para el proceso de la pasteurización. Con la pasteurización, que es un proceso térmico al cual se le somete a la leche para inactivar las bacterias patógenas y para mantener la mayoría de las propiedades de la leche materna. Este proceso, ¿verdad? Mantiene la leche a una temperatura de 62,5 grados sin llegar a una temperatura de ebullición, o sea, porque ahí sí perdemos todos los nutrientes y todas las defensas que tiene la leche materna. Luego, posteriormente a esta pasteurización pasa a un control de calidad y posteriormente, recién según resultados, esa leche es apta para ser distribuida. Muchas madres son conscientes de los beneficios de la leche materna y por eso deciden donar lo que producen y ya no consumen sus bebés. Es muy importante, le hace inmune ante las enfermedades y crea un vínculo muy importante con la mamá. Tengo 5 hijos. 5 hijos. 5 por él. Y a los 5 le dio. Mimo. Crecen fuertes, sanos. Sano, legalmente sano. Más saludable es. La mujer que amamanta también tiene menos riesgos de padecer cáncer de ovario y de mama, 2 causas principales de muerte entre la población femenina.